Buenas tardes. Estamos con Pedro Cañada Castillo. Nace en Calzadilla, Cáceres, el 22 de febrero de 1936. Político y profesor universitario. Fue uno de los fundadores del Partido Acción Regional Extremeña, que poco después integraría en la coalición Unión de Centro Democrático. Elegido senador por Cáceres por la UCD en 1977 y 1979. Dejó el partido pasando del grupo centrista al mixto el 17 de noviembre de 1979 para fundar Extremadura Unida, partido del que es actualmente presidente. Ha sido alcalde de su pueblo, Calzadilla. También fue consejero de Educación en la Junta Preautonómica de Extremadura. Su carrera académica la realizó como profesor de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. También fue director del Gabinete de Estudios y Actividades Culturales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Friburgo, Suiza, en la especialidad de Ética Social. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la infancia? Pues puede haber varios, pero yo uno que tengo que a veces duda uno si ya fue visto por mí y recordado o ya también ligado a lo que me contaron o lo que supe después. Sobre todo yendo yo de casa de mi abuela materna a mi casa, parece que le dio un infarto a mi abuela y se murió yendo de una casa a otra. Y tengo la imagen de ella, de mis primos, que íbamos allí a su casa, que nos daba la merendilla, que entonces decíamos, bueno, toma pan y cebolla, pan y cebolla, y aceituna o cosas así, pero que aquello me quedaba como una cosa corriente de la época, ¿no? Y ese es uno de los primeros recuerdos. También bueno de mi padre, que le preguntaba cosas ingenuas de mi madre, y de mi primer día de escuela, que me fui a la escuela a los 6 años con otros niños de allí cerca de mi casa, y nos fuimos solos, no nos llevó nadie, directamente a la escuela. Y nada, pues esos son quizás de los primeros recuerdos de los juegos que teníamos en la calle, porque entonces todo ocurría en la calle, era la prolongación de la vivienda. Y bueno, pues entre nosotros teníamos todo tipo de actividades, porque yo, que era hijo único, pues echaba de menos el tener otro hermano. Y bueno, el hecho de tener tantos niños con los que jugaba, pues echaba menos esa soledad que podrías suponer el ser hijo único, ¿no? Luego también recuerdo cosas de mi padre, que había estado en Francia antes de la República, y bueno, pues vino a España y recuerdo que cuando venía del campo, esto era ya un poquitín más mayorcito, pero vamos, por ahí andaría, cuando venía del campo de labrar, me traía a veces en las alforjas pájaros que cogía con el cepo según iba labrando. Al dar la vuelta, como levantaba más que insectos, ¿cómo se llaman? Bueno, los bichitos que hay bajo tierra, y al labrarlos se levantaban. Entonces los pájaros venían todos detrás de él labrando, y caía, le ponía un cepo al aire, daba la vuelta y casi siempre cogía. Y para mí era el placer mayor meter la mano en las alforjas y encontrar un pájaro de estos, que a veces se ve que no quedaban muertos, sino que habían perdido un poco de respiración, al cogerlos se me escapaban. Y eso pues para mí era una tragedia, el ver que se me iban y tal. Y bueno, pues es una de las experiencias más vivas. Era como si vinieran de la feria también, pues cuando venían de la feria y nos traían, feria de Coria, nos traían confites o caramelos, que entonces era novedoso, porque era después de la guerra y apenas había cosas así muy de placer, era más bien todo austero, y bueno, ni los niños, hasta los niños éramos austeros, ¿no?
Otra de las cosas que me recuerdo incluso de la ayuda de alguna vecina, hacíamos pesqueras en las calles porque no estaban asfaltadas. Y entonces cuando llovía, corría el agua y nosotros hacíamos pesqueras con pequeños pantanos y todo consistía en ponerle piedras, barro y lo que fuera de la calle misma, y luego otro lo hacía después y estábamos a ver qué pesquera reventaba la siguiente, según el agua que tenía, como si un pantano reventara la siguiente. Esos eran juegos de niños de 5 o 6 años, y ahí nos poníamos descalzos a hacer eso, claro. Y bueno, pues lo demás, si llovía, pues no nos daba miedo el agua, y de ahí pues pasábamos ya a un poquito mayores. En la misma escuela, y a recordar las cosas como eran de realistas, no de reales. Recuerdo que cuando salíamos de escuela, allí no había servicio y se habían hecho en algún tiempo, durante la República parece, que hicieron unas escuelas en las que había unos servicios, pero ciegos, ¿no? Y bueno, pero aquello estaba ya prácticamente, solamente el maestro iba alguna vez, porque no, nosotros en plena calle. Y salíamos, y en corro, una de las cosas que hacíamos era mear en corro y hacer un queso. Eso era una de las cosas, con el maestro ni se preocupaba. Yo recuerdo, estas son cosas quizás que no son muy, pero lo voy a decir porque sepáis cómo eran las críos, las niñas y los niños. Jugábamos a lo que llamamos nosotros la java. La java era una especie de saltar, se ponía uno de burro, otro de eso encima y otra. Y había una que era de 2 o 3, 1, 2, 3, y saltábamos, y allí cabían 8 o 10 saltando sobre eso. Y las chicas hacían algo parecido. Y entonces me acuerdo que me asusté una vez al ver que tenía sangre una chica al saltar, y aquello no sabía por qué ocurría aquello. Las chicas un poquito mayores, también resultaba extraña esas cosas, son recuerdos así. Y ahí pues lo que hacíamos también, una de las cosas que nos entretenía, como en invierno hacía frío, bastante frío, y no había calefacción de ningún tipo. Entonces los chicos y chicas, vamos, estábamos casi todos preocupados por los sabañones que nos salían en las manos o en las orejas. Y bueno, pues esto era verdaderamente fastidioso, pero vamos, lo llevábamos con toda naturalidad. Estábamos metidos en el medio, y como todos éramos iguales, más o menos, pues luego cuando era tiempo de ya más primaveral o verano, ya más bien tendiendo a verano, nos íbamos a coger pájaros, los pazales, por ejemplo, que ya volaban, y nosotros con un tirador yo normalmente solía llegar a casa, pero en eso tenía una pasión. Yo y otros críos de cerca de mi casa, y salíamos de la escuela, y entonces nos íbamos a pájaros, y cogíamos a estos que estaban todavía, que volaban un poco bien, y con el tirador hacíamos, o íbamos también a ranas al campo, también íbamos con el tirador, y como estaban quietas, pues apuntábamos y los llegábamos, las cogíamos. Llegamos a ser auténticos expertos en eso, del tirador. Recuerdo que me gustaban enormemente los pájaros, criarlos. Y mi madre me solía decir, déjalos que los críen su madre, que los criará mejor que tú. Yo eso no lo entendía, y bueno, yo era al revés, me encantaba cuando los tenía en casa, y me alegraba, me gustaba verlos. Cuando yo llegaba venían corriendo hacia mí, porque claro, yo les echaba de comer, y entonces venían con las alas moviéndolas unos tras de otros, y yo les echaba de comer. Era una cosa que
me encantaba. Y por eso, por lo que mi madre pues decía, pobrecito, déjalo que su madre lo cría mejor que tú. Pero yo creía que no, y los criaba de esta forma. Y incluso pues luego que ya eran, que volaban, pues tenía desde tórtolos hasta jilgueros, y las tórtolas se iban y volvían porque teníamos en la troje, estaba el trigo que se metía allí después de la cosecha, ¿no? Y entonces tenían el trigo, claro, en abundancia, eran grandes montones de trigo, y allí después a ellos venían, comían, y se venían, recuerdo, hasta las palomas del propio, de la iglesia, de la torre. Se ve que entre ellas se comunicaban y se metían en la troje a comer, porque comían a boca llena, claro. Y recuerdo que a una de ellas, que la había criado yo, pero se había emancipado, y se ve que le habían, en los tiros, los cazadores le habían roto el pico de abajo, el dodo, y quedaba pues sin poder comer directamente. Claro, ahí podía porque metía el pico entero y venía. Bueno, pues yo que quería tanto, me gustaban tanto los pájaros, que me inventé un truco para cogerlos cuando estaban dentro. Pero claro, tenía que cerrar desde la calle las ventanas y cogerlos. Y inventé eso, el usar una cuerda que unía las dos ventanas, y otra en el centro, y tiraba desde abajo. Entonces, cuando estaba lleno de palomas de la iglesia, yo a lo mejor llenaba de palomas la misma troje, y cogía algunas se me escapaban, pero algunas, y entonces trataba de que pusieran allí, ¿no? Recuerdo que una vez me decía mi madre, vas a llorar, estás llorando más que cuando yo me muera, seguro que no. Y es que tenía una paloma que había cogido, y le había cortado las alas para que no se pudiera ir, y la tenían metida en una especie de jaula grande, pero como en el corral teníamos cerdos, teníamos también burros, o según los casos, mulos o bueyes, pues resulta que los cerdos también estaban allí, y una cochina me comió esa paloma. Y fue cuando recuerdo que mi madre me decía eso, seguro que cuando yo me muera no llorarás tanto. Sí, era una especie, de tal forma que mi madre solía decir que no vas a hacer nada en la vida con esto de los pájaros, porque creía que estaba tan obsesionado por los pájaros que no me iba a dedicar a nada. En fin, luego pues recuerdo que una de las cosas que tuve yo como iniciativa, que tenía la obsesión, es la única cosa que creo que he deseado de juguete, ¿no? Una bicicleta. Pero entonces ni se veían las bicicletas. Algún quinquillero, quinquilleros sabéis quiénes son, ¿no? Bueno, pues traía una bicicleta, que normalmente eran robadas, y estando en la Senara, con la trilla y todo esto, recuerdo que pasó por allí cerca, y yo le dije a mi padre, ¿por qué no se la compras? Déjame, va a comprar esto. No le gustaba, porque claro, además era... Pero el quinquillero, que se enteró que yo lo había dicho, vino ya a que mi padre se lo... Y bueno, pues aquello lo tengo como una experiencia viva, ¿no? Vino mi padre, no la quería y tal, total, que era una bicicleta que no tenía esto, lo que cubre las ruedas, no me acuerdo cómo se llama, y no tenía timbre, no, el freno, frenábamos con el pie atrás, y bueno, pero para mí aquello era la joya de mi vida, ¿no? El tener una bicicleta. Y total, se la compró, creo que entonces ya era un poco mayor yo, claro. Me parece que le costó 300 pesetas, que no teníamos referencia ninguna, ¿no? Pero hasta mi padre luego le ilusionó, fue a Córdoba, le puso timbre, y recuerdo que viniendo lo tocaba, y nos ilusionaba aquello como si fuera... Y bueno, de cosas más que pueda recordar de la infancia,
recuerdo el día de la comunión, es una de las cosas que ya la haríamos entre 8 o 9 años, por ahí. Y la fiesta consistía en que la maestra, en una plazuela que llamamos allí, la plazuela del Álamo, pues hizo un chocolate para todos los niños después de salir de la comunión, y todos los padres allí mirándonos cómo tomábamos el chocolate en plena calle. Era genial, para nosotros era como una fiesta especial, era todos las... Y los reyes también es otra de las cosas que eso la he vivido, claro, supongo que los que hayan tenido esa experiencia de crío, pues lo comprenderán. Era como vivir un sueño increíble. Pero las cosas que nosotros podíamos esperar en esos reyes, pues se reducían a una naranja. Unos primos míos tenían la edad aproximadamente lo mismo, una naranja o una figurita de mazapán. Y luego estábamos a ver a quién aguantaba más con la figura o con la naranja o con esto. Yo tengo todavía, tú no tienes, ¿no? Y eso era pues una de las ilusiones de los reyes. Los reyes eran, no es solo lo que nos traían, es que los veíamos hasta llegar e irse y todas esas cosas, lo que puede un niño soñar con estas cosas. Nosotros esto pues lo vivíamos con mucha intensidad, íbamos de mi casa a casa de mi tía y ellos a la mía, y tenían alguna cosilla de esas. Pero éramos felices a tope, ¿no? Porque vamos, era algo extraordinario dentro de lo normalito que era todo en entonces, porque España era entonces más pobre y la gente pues más en los pueblos. No había más que una radio, y yo creo que era ya un poco más tarde, en el pueblo, que era la del cura. De tal forma que, fíjate, esto me hizo a mí gracia, que una mujer que no sabía leer se sabía de obras de estas que dicen en la radio, en verso, como ¿cómo se llama? El de... Bueno, ya me vendrá, ahora no viene. Pues sí, volviendo a la pregunta primera que me habéis hecho sobre mis recuerdos, son muchos, pero no, van saliendo a borbotones, pero de forma diferente. Os hablaba de cómo no había más que una radio en el pueblo, y a veces había gente que era la radio del cura, se ponía cerca de su casa para oír, porque se ponía la radio alta y se oía. Y recuerdo que Tiagú Mercinda, así se llamaba ella, pues se había aprendido como los dije que era Don Juan Tenorio. Don Juan Tenorio, se lo sabía de memoria y no sabía leer. O sea, es que se lo había aprendido, era como en tiempo de los clásicos que hacían las comedias y se las robaban unos a otros a base de los memoristas que se las quedaban oyéndolas en un sitio y en otro. Era verdaderamente admirable. Y de cosas así, pues, como lo de Tiago Mercinda, recuerdo también lo que se decía del año del hambre. El año del hambre era, creo que el año 40, que no había de nada, decía la gente. En Coria decían el año de las naítas por lo de nada, no había nada ni para comer, ¿no? Se comía de todo lo que comían, a veces demasiadas hierbas y se hinchaban, parece ser, no sé la explicación científica, pero parece que de comer hierbas, y lo que más echaba de menos la gente era el pan. Sin pan es como si no comieran, era la idea que había entonces. Y hablaban de un señor que debía ser verdad, yo lo digo como lo oía, que un señor, que no digo el nombre por lo que pudiera ser de negativo para alguien, que se comió los zajones. Los zajones es lo que se ponían
delante de, solían ser de cuero de, a veces de cerdo o de otros animales, pero que se los ponían delante como los vaqueros. Y bueno, pues como deberían tener ahí mucha grasa o algo de eso, pues dicen que se los comió de hambre que había, ¿no? Y la pasó la gente muy mal. Se iban a Portugal. Recuerdo alguna vez que contaba a mi padre cómo se habían ido a Portugal, que está relativamente cerca, con los burros de noche, para que no los viera la Guardia Civil, claro, ni tenían linterna ni tenían nada. Iban y los burros les guiaban y traían harina o traían algunas cosas que en Portugal había porque la guerra era en España, claro. Y ahí pues en la frontera conseguían algunas cosas. Y cuando volvían, recuerdo que me contaban que no sabían si iban bien o iban mal. Y decían, tú deja al burro, que el burro te llevará a casa. Y así era, se iba. Y recuerdo también, luego ya es un poco más tarde quizás, cómo venían los contrabandistas con caballos, que pasaban por el pueblo raceando de un sitio para otro, se les veía cruzar y que traían café. El café era una de las cosas que más se apreciaban entonces y lo traían de Portugal. Eso ya era un poco más tarde, pero he visto eso, incluso las cosas que contaban, como a veces se tiraban al río cuando les perseguía la Guardia Civil con los caballos y cortaban los paquetes para que se cayeran al río y ellos seguían con los caballos nadando incluso para pasar el Árrago, el río que luego se hizo un pantano ahí. Todas estas cosas las tengo como imágenes de pequeño, ¿no? Como las películas estas de los americanos, ¿no? Era algo parecido, ya con algunos cuantos juegos. Y luego sabíamos que sabía la gente a veces dónde dejaban en los huertos las cargas de café y alguien las vigilaba para que no las cogieran. Y recuerdo que en un bar que llamaron luego El Pinchazo, era de una tía mía que les atendía a estos y a otra gente, ¿no? Y les daba de comer, aunque fuera a las 3 de la mañana, llamaban y les abría y les daba de comer y tal. Y llamaban El Pinchazo, que fue muy célebre en aquel tiempo, porque les daba, era muy generosa y atendía a todo el mundo. Incluso los borrachos pues a veces iban allí a aprovechar, que en otro sitio no le abrían, y allí sí. Bueno, pues estos son elementos un poco de lo que había en el pueblo. La gente vivía pues con lo justo. Los ¿cómo se llama? Los gañanes, yo recuerdo todavía que iban a trabajar a las casas y les daban a veces casi lo comía por lo servido, como decían entonces, que en definitiva tenían que ir a dormir a la propia casa del dueño y se acostaban voy a decir la palabra actual, que es el sofá. Entonces era de madera, que no me acuerdo, el escaño se decía entonces, el escaño, y allí se dormían en la cocina. Hubo alguna cosa también, fijaros dónde guardaban a veces las monedas de oro, según todas son las historias, pero parece que eran reales y vividas. Allí tenían escondido en una especie de recipientes o sea, ¿cómo se llama, hombre? No sé ahora bueno, echaban las monedas y luego encima las llenaban de miel, de tal forma que si alguien iba a robar se encontraba con la miel y no con las monedas. Estas cosas que te suenan un poco. Y recuerdo también que en uno de estos casos, por el hambre y tantas otras cosas, entraron algunos en la casa y le habían amenazado a los que estaban de criado, le dijeron que iban a ir, que le tuvieran allí preparada. Y bueno, pues unos por miedo, otros por otra cosa. El caso es que efectivamente fueron por la noche, pero se enteraron los dueños, avisaron a la Guardia Civil
y mataron, si fueron 3, pues mataron a 2 y otro quedó ahí, bueno, total, que es una tragedia que quedó como una cosa así misteriosa, no se contaba mucho, pero quedó ahí en el pueblo como una leyenda. Y luego la casa esta de uno de los ricos, pues era muy grande, llegaba de una calle a otra, y por fin se tuvo que ir por lo que en el pueblo suponía el haber matado a 2, aunque fuera la Guardia Civil y tuvieran derecho o no derecho a haberlos matado viniendo de frente, ¿no? En fin, todo eso pues tiene ahí como entra en parte de la leyenda. Me contaban también cómo los hombres se sentaban en las peñas. La peña era una especie no sé si lo conocéis, al lado de las puertas había una especie de sentadero, se llamaban las peñas, y eso pues era para salir al fresco, otra cosa, se sentaba allí la gente en verano. Y algunos se venían a sentar a las puertas de los amos para obligarles a coger al obrero, porque si no, no había. Entonces había paro total, pero no había lo que ahora entendemos por paro. Entonces se trabajaba a lo mejor cuando se cogían las aceitunas, cuando se cavaba, el cabucheo que llamaban, cuando ya más tarde venía la cosecha de segar, luego de recoger las mieses y todo eso. No sé si estoy extendiendo demasiado, pero me van viniendo las ideas tal y como entonces eran y yo las voy recordando. Era verdaderamente otro mundo. Recuerdo que para ir a segar, esto ya es también un poquitín más mayor, venían los segadores, venían sobre todo de las Urdes y de la parte de Salamanca, venían a segar a Extremadura, se iban a la plaza del pueblo y allí venían los que tenían que segar y cogían una cuadrilla de tú, veniros conmigo, y ajustaban el precio y si iban a mejor uno cogía 4, otro cogía 5. Y de las Urdes venían también bastantes, porque se adelantaba antes el trigo, la cebada, y de arriba venían hacia abajo. Luego parece que hacían el inverso, iban también de abajo para arriba. Bueno, pues esto era yo recuerdo, en mi pueblo lo veía con relativa facilidad, pero recuerdo en Alcuéscar, que estuve en una ocasión ya un poquitín más mayor, y ver la plaza tan llena y me extrañó, cuando en mi pueblo también ocurría, pero aquello me quedó un poco perplejo en aquel movimiento de la gente. En fin, aquello era otro mundo, un poco era como una feria de trabajo en las plazas. Y para comer, pues se le llevaba unas sopas, no había café, entonces no sé, se llevaba unas sopas por la mañana, el dueño, el patrón, para todos, con una presa de tocino. Y bueno, habría variación, unos darían otra cosa, pero vamos, la cosa era relativamente escasa, incluso para el trabajo aquel. Para dormir la siesta ponían un haz de pie, ya veis lo que es un haz, que es poca cosa, para que la pequeña sombra que daba le cubriera la cabeza. Las camisas de los que segaban se podían poner de pie, puestas así, quedaban de pie por el sudor que tenían, claro. Y aquello entonces, ahora fíjate, estamos con un calor tremendo, que yo ahora no lo aguanto. En aquel tiempo pues veías el aire como si fuera llameando, ¿no? Se veía como llamear, era tremendo, y la gente aguantaba todo. A la hora de comer pues solía ser algo, creo que de garbanzos, o sea, y un cocido, y bueno, pues todo más bien se tenían hasta unos chorizos especiales de costillas, se llamaban, para la siega,
aquello era, vamos, difícil, pero claro, como se consumía tanta energía, pues aunque tuvieran tocino o lo que fuera y el sol de arriba, pues lo aguantaba la gente, lo aguantaba, y gracias a eso podía, en fin, esto a ese nivel que me he metido por un camino, podría explicaros alguna cosa a nivel personal. Bueno, yo estuve en el pueblo, normalmente, como todos los demás críos, jugando, como ya digo, con otras cosas, jugábamos con todo lo que teníamos, no había otra cosa. Y allí en el pueblo solía haber lo que se llamaba el porquero, que es el común del porquero. Y era que cada cual llevaba los cochinos y los guardaba un señor y los sacaba por el campo. Ese era el común. Y luego también hacían lo mismo con las cabras. Tenían 2, 3 cabras, una cabra, los llevaban al común, los cogían y los sacaban al campo para comer. Y por la noche venían a casa y los cochinos sobre todo venían gruñendo, corriendo cada cual a su casa. Y nosotros los toreábamos. Un juego más de los críos. Cogíamos algo y según pasaban corriendo los toreábamos. Eran las cosas que cogíamos, todo lo que cogíamos lo convertíamos en juego. El fútbol que nosotros podíamos hacer entonces era con una pelota de trapo que la hacíamos nosotros. Y bueno, pues ya podéis suponer a qué nivel podíamos jugar al fútbol. Bien, estas y otras algunas cosas que hoy parecen tan negativas, pues entonces eran corrientes. Ahí no teníamos radio, no teníamos televisión, no había ordenadores ni nada. Recuerdo que el candil no era un adorno, era con lo que se veía de noche. Y luego, ya que yo era un poquitín mayor, recuerdo que por las noches los vecinos se venían a mi casa y mi padre tenía allí unas novelas que no sé si eran que las habían traído posiblemente de Argentina, no sé. Me sonaba a mí por el Niscarter Gladiador, me acuerdo, y otras cosas así. Y bueno, pues me leía cada noche una novelita de esas, novelas cortas, y todos los demás allí escuchando. Así es, con el candil era la luz que teníamos. Y bueno, pues lo pasaban en grande, de tal forma que los comentarios es como cuando se sale de un teatro y comenta, pues este tal, otro tal. Y bueno, pues decían eso, que esto es como si estuviéramos en el teatro. Y alguna vez se hacía también, ya con todo eso, con la lumbre allí en el suelo, pues se compraban algunas botellas de anís del mono, que se bebían una cada uno. Las mujeres a veces que les obligaban a beber, metían en la boca y luego la tiraban y cosas así. Pero alguna vez más de 2 se animaron un poco. Bien, esto es. Luego en el verano, esto se hacía saliendo a la calle y teniendo que se llama el fresco, salir al fresco. Y se reunían casi los vecinos de por allí. Y a veces, bueno, allí se contaban cosas, cada cual lo que sabía. Y había un señor que se llamaba Tío Juan, no, Tío Juan Cávila, o Tío Juan Turrao, era verdaderamente una persona genial, pero que entonces se la valoraba relativamente en cuanto a tal, pero era una persona verdaderamente muy válida. Había estado en América y una de las cosas que nos hablaba de las chácaras, que no sé ni qué era, pero a nosotros nos gustaba oír eso, y de las máquinas que podían, cuando recogían el trigo o otras cosas, lo hacían todo. Como aquí se seguía segando con hoce y no teníamos conocimiento, por lo menos yo y la gente de allí tampoco, de estas máquinas, pues nos resultaba un poco entre fábula y qué sé yo, una cosa que no nos parecía posible, que la máquina ya cogiera el trigo cuando lo lleva y todo eso. Pero bueno, nos resultaba entretenido, él ponía eso. Y luego era muy creativo, de tal forma que cuando nos explicaba el sonido del tren, pues lo hacía de una forma gráfica
La gente se entretenía, se reía y tal, lo pasábamos bien. Recuerdo que él decía entonces, ahora dicen que los que hablan por la radio van a salir y se les ve, que era como un antiguo de la tele. Y nosotros nos reíamos como una cosa, y que van a ir a la luna. Pero aquello era, entonces, ni soñar, entonces sería por los años 40 y pico, ¿no? 45, por ahí, y él hablaba de que se iba a ir a la luna, pero nosotros eso nos servía de broma y de, como, de ilusionar. Era, bueno, pues otros decían otras cosas, cada cual lo que le parecía. Y decía de América, nos explicaba como el zorrillo, cómo se defendía. El zorrillo es ser un animal que se defiende meándole y hacía los gestos de tal forma que todo el mundo se reía del tema, ¿no? Era verdaderamente, vamos, para una película. Así es que allí se hablaba un poco de todo, se cuarteaba. Cuartear era coger, a lo mejor cada cual o traía alguien una sandía, se partía y se repartía entre todos, o melón, y se hacía. Bueno, pues era, vamos a cuartear esta noche. Era eso. Se vivía en una cordialidad estupenda. No quiere decir que entonces no hubiera como en todo tiempo, todo tipo de cosas, ¿no? Pero había una cierta cordialidad. Y los mismos críos, ni echábamos de menos lo que hacían otros, pues como todos estábamos más o menos igualados, la escasez la llevábamos como si fuera lo natural. Así es que, ya digo, como España era más pobre, pues nosotros éramos también más pobres, todo era más a nivel de la naturaleza y aguantar. Se decía entonces un refrán que se suele decir, que Dios da el frío según la ropa, y entonces hasta la ropa era escasa. Bien, luego yo fui a la escuela, como dije, a los 6 años, y bueno, pues allí recuerdo éramos, qué sé yo, unos 50, 70 chicos, y al lado estaba la escuela de las chicas, cada uno, y bueno, estaba hablando de que en la escuela pues no teníamos calefacción, como es lógico, ni otra serie de cosas, ni agua corriente, ni nada por el estilo, todo había que ir a un pozo a sacar al manadero, como decían. Bueno, en invierno había agua suficiente, con un cubo se sacaba y se llenaban los cántaros, y las chicas a veces aprovechaban para que las acompañara el pretendiente, el novio. Era una cosa así. Por la noche les hacían también trapisondas porque les ponían un alambre a veces y era una brutalidad, pero y según iban con el cántaro a la cabeza se les caía. En fin, todas estas cosas que eran ya a veces bromas un poco, pero eran lo que había entonces. No había muchos otros divertimentos, y bueno, cada cual hacía lo que sabía y podía. Y digo, referente a la escuela, que pasábamos todo el frío que había que pasar, pero estábamos tan acostumbrados que los sabañones de las orejas o de los dedos de los pies o en las manos, pues era lo corriente. Y bueno, recuerdo que para aprender la tabla de multiplicar nos íbamos alrededor de la escuela cantándola, y así nos movíamos un poco y pasábamos menos frío. Íbamos con 2 por 1 es 2, 2 por... En fin, o 7 por 7, 40, y seguíamos dando vueltas, ¿no? Y vamos, luego, cuando llegaba el recreo, pues ya os conté las primeras impresiones. Luego el maestro incluso nos enseñaba a jugar al toro. Él toreaba y nosotros hacíamos de toros y otra serie de cosas. Los bolindres era también otro de los temas que teníamos como juego, ¿no? De la escuela, bueno, ahí habría para muchas cosas. Yo recuerdo que había solamente 2 libros en la escuela. Uno era algunas poesías, creo, de Gabriel y Galán, que nos aprendimos allí un montón de poesías, todos los niños. Yo las recuerdo muchísimas de aquella época. Y luego otro que se llamaba Luisito.
estaba hecho en un papel tan que parecía desecante, de tal forma que al tocarlo se desintegraba. En fin, eran nuestras armas. En vez de un ordenador teníamos una pizarra de piedra, ¿no? Y un pizarrín, que era con el que escribíamos allí. Y luego en la pared el maestro había conseguido que le hicieran un encerado, que era sobre la misma pared, pintado en negro, pues un texto bastante amplio en que a veces no se explicaba con la tiza los temas que quería explicarnos. Y luego, como él tenía un brasero, nos íbamos por turnos a poner allí, debajo de los pies del maestro, para calentarnos. Era todo un sistema, todo, aunque era una escuela tan primitiva como os estoy contando, pues nosotros teníamos hecho como nuestro protocolo, de tal forma que los que empezaban en un banco en que empezaban con las letras A, E, I, O, U, y luego pasábamos a otro banco que éramos ya que empezábamos a usar la cartilla y alguna cosa. Y así teníamos incluso en los pupitres unos tinteros en los que estaba la tinta echada, y a veces las inocentadas que le hacíamos a los que llegaban, dice, mira, esto hay que soplar para que tienes que armarte y soplar. Soplaban y se llenaban la cara de tinta. Estas maldades pequeñas las hacíamos, son incorrectas, pero las cuento como eran para que se sepa cómo era la cosa. No podíamos pedir mucho más, era lo poco que había, ¿no? Y había que vivir con lo que teníamos y con los juegos que podíamos tener. Así es que podíamos seguir fuera de la escuela, vamos a ir. Yo ya a los 9 años, el maestro y el cura le dijeron a mi padre que porque no llevaba al niño a estudiar. Y dice, mi padre, yo no tengo dinero, ¿dónde llevo yo? Y la única solución que había era el seminario. De tal forma que al seminario de Coria estábamos del pueblo 25 niños. No había ningún instituto. En toda la provincia, la segunda más grande de España, había 1 o 2 institutos en Cáceres y otro en Plasencia. Y se acabó. Lo demás lo cubría el seminario, en Plasencia o en Coria o en otros sitios ya fuera de... Y bueno, pues allí nos llevaban, incluso esto era, hoy sería casi para una película verlo, de los pueblos llevaban a los niños, los padres, en carros, con los animales, ¿no? Y allí llevaban la cama de cada uno, de tal forma que la cama la llevábamos de casa también. Se cobraba, digo que era en 1948 por ahí, cuando entré yo al seminario, parece que fue entonces, y conmigo pues otra serie de chicos. Recuerdo que nos ponían en unos dormitorios, uno llamamos la Michela, que era camas y bueno, una especie de casa mal arreglada, pero bueno, estaba entera y allí nos metían y allí unos cerca de otros dormíamos a las 6 de la mañana arriba, sin calefacción y sin nada, muertos de frío, y oíamos el esquilón de la catedral, que nos queda ahora, yo cuando lo oigo me queda como una pesadilla, como algo que me hacía daba una sensación de tristeza, como cuando se toca a muertos en los pueblos con las campanas que van doblando. Pues aquello era para nosotros, claro, estaba asociado a levantarse a las 6 de la mañana, que claro, la pedagogía estaba también al nivel que estaba, ¿no? Y era para ir luego a misa y para hacer antes una media hora de meditación que nos contaba un sacerdote o el rector, nos contaba a los críos
que estábamos allí pues muertos de frío y escuchando media hora lo que nos contaban. Y recuerdo que lo que más nos gustaba es cuando nos ponían ejemplos, eso nos encantaba oírlo, de los santos nos contaban. Luego, después de eso, antes de desayunar, teníamos por lo menos una hora de estudio, que como veis serían las 7:30 o así, a las 8 o así, íbamos a desayunar al seminario mayor, que estábamos al edificio. Y en el seminario pues no teníamos café, entonces no había café, una sopa, yo creo que sopas que algunos le ponían hasta refuerzo para que no se saliera del plato, porque a esa edad pues. Y bueno, pues luego solíamos ir a la clase. También pues recuerdo con mucho cariño ahora que ya lo ve, a don Gregorio, un sacerdote ya mayor, que nos enseñó latín verdaderamente bien, y tomábamos apuntes y se los pasábamos al año siguiente, y teníamos algunos casos que ya aquí es subroficio o negocio, o aquí hay que poner tal cosa, y a veces él se quedaba extrañado de que lo supiéramos, y es que lo teníamos apuntado del año anterior. Pero hoy día lo veo con cariño, aquello era pues verdaderamente tierno, ¿no? Y nada, pues luego durante el día teníamos recreo, y bueno, pues ahí nos desfogábamos o jugando con espadas o con el balón, todos los días solíamos ir a la isla, que era una especie de terrenos que había dejado el río de Coria, el río Alagón. Se había desviado del puente romano, de tal forma que se decía que Coria tenía un puente sin río y un río sin puente, porque estaba el puente romano, había quedado fuera, el río se había ido para allá, y entonces no había puente, pero teníamos el río sin puente y puente sin río. Y en ese espacio es lo que llamábamos la isla. Había espacio, íbamos a jugar todo, cada curso iba corriendo a ver quién cogía el campo, tirábamos el balón, el que botara primero tenía, y ahí jugábamos a tope. Era la gran diversión el jugar al fútbol. Y nada, pues lo demás, en clase pues también teníamos las cosas normales de los críos, lo que hacen esto con los profesores y tal. Y luego había profesores que también tenían ya fama y pasaban de unos a otros. Recuerdo que yo que cogí una noche un ratón y lo metí en una linterna, le quité lo que tenía dentro y la bombilla, y entonces se lo daba a alguien para que la viera abrir la bombilla, y por delante sacaba los bigotes y se asustaba todo el mundo. Eran nuestras diversiones con el ratón vivo allí. Y resulta que dice, llévalo a clase. Yo lo llevé a clase, en tercero era ya, eso ya era un poquito más. Y recuerdo que alguien cogió esto y se lo dio a otro, lo asustó. Y todos se subieron encima de los bancos, y hasta el profesor se subió encima de la silla, de tal forma que aquello era un espectáculo. Luego a mí me castigaron en el comedor de rodillas, de tal forma que estuve, mientras los demás comían, yo estaba de rodillas purgando la fechoría. Yo no fui el que lo hizo, yo solamente lo que cogí el ratón y lo tenía, pero bueno, era vamos, el culpable en cierta forma, que otro lo sacara, y que como nadie sabía lo que era, o pues todo el mundo subía encima del banco como si fuera a salir de allí son algunas anécdotas. Yo recuerdo que el día de la Inmaculada era un día excepcional, nos daban allí, entre otras cosas, paella, que era una cosa especial, y yo no comía la carne porque le veía agujeros. Creía que había habido gusano o alguna cosa.
Y lo que pasaba es que lo cocían la carne cuando la... Y yo eso lo veía, como había oído algo raro, y uno de los días que mejor se comía, a veces desaprovechaba esa comida. En fin, estos son, ya digo, anécdotas un poco, qué sé yo, un poco fuera, no es lo corriente, es una cosa, pero bueno, también servirá, si sirve para que por lo menos os deis cuenta del ambiente en que estábamos. Había algunos, ya mayorcitos, que fumaban y se metían en el retrete. Y luego iba el profesor y dice, a ver, fulano, tú has estado aquí, has estado fumando. Y alguna vez en el dormitorio, ya eran ya cosas que contábamos de unos a otros, pues eran camas un poco altas y a uno se había ido a fumar al dormitorio, y el profesor sabía que había ido por allí. Y el individuo Remigio, que ahora ha sido cura, se enganchó por debajo de la cama, enganchado al catre, y para que no lo viera. Y el profesor diciéndole que sé que estás por aquí. Y no había manera de... Y estaba colgado por debajo de la cama para que lo viera, porque había estado fumando. En fin, estas cosas son las anécdotas del seminario que bueno, tendríamos para contar miles, pero bueno, tiene una simpatía en aquel momento. Como también por la noche, si nos oían hablar, pues a lo mejor nos sacaban al pasillo y decíamos allí media hora o una hora, depende de lo que fuera de los dormitorios o en los pasillos, allí de rodillas esperando a que nos convirtiéramos y fuéramos buenas personas. En fin, bueno, habíamos quedado, creo que estaba hablando algo del seminario, de algunas anécdotas que teníamos, de verdad era de pena cuando lo ves con visión de ahora, ¿no? No teníamos agua caliente, por tanto no nos podíamos ni duchar con agua fría en pleno invierno, o sea que era un poco, teníamos cada cual su palancanero y esto para traer agua, y en fin, era lo que había, y claro, estábamos acostumbrados a eso y aguantábamos con lo que fuera. Digo, ya dejando un poco atrás el seminario que estaba lleno de anécdotas, y creo que dije que se hablaba, por ejemplo, de la caravana de Aigal, que era en definitiva, Aigal es un pueblo que está, no sé si a 30 kilómetros para allá o más de Coria, y un día a la semana, como había varios seminaristas, venían los padres con sus mulos, sus caballos, sus burros, a traerles ayuda para comer, porque la comida del seminario era la que se podía, ¿no? Los de Coria se reían porque comíamos chíchares, sobre todo por las noches, chíchares o llaman estos muchachinos con chalecos, llamamos. Pero, en definitiva era casi la comida de las noches, y bueno, nos llamaban guarros a los seminaristas porque como íbamos vestidos con sotana, pues eran las cosas que salíamos de tres en tres juntos, o una grande, pues estaba todo lleno. Solo en mi curso estábamos, me parece que 48 por mi curso, o sea que había unos 350 en el seminario, entonces era, claro, no había otro sitio donde estudiar, todos iban a parar al seminario. En ese tiempo hizo la Iglesia una gran labor, porque la gente que aprendió algo, que salió, el ideal de mucha gente en los pueblos era que aprendieran por su recuerdo al menos las 4 reglas. Las 4 reglas eran el sumar, restar, multiplicar y dividir, pero era para que se defendieran en la vida. Eso era pero una gran ambición por parte de los padres, porque veían que lo único que les liberaba un poco eran los estudios, que ahora ya parece que al revés, parece que hay que forzarles como si fueran estudios forzados, y entonces eran, incluso por las noches en los pueblos daban, algunas personas que estaban un poco más enteradas daban clases particulares para que se progresara, ¿no? Y a lo mejor había una escuela de esas espontánea con 15 o 20 personas, algunos mayores, otros menos. Recuerdo que a mí, como me gustaba el estudio, mi padre me metió también en una escuela de estas,
pues de 15 por la noche. Y mi padre decía que él aprendió a leer y escribir en 15 noches, luego algo aprendería en la mili, pero sabía lo justo para poder escribir una carta y un poco más, y bueno, la cosa de números y eso lo llevaba bien, pero era lo corriente entonces. Estaba diciendo, bueno, esto en los pueblos era más o menos la ilusión de los padres, el que pudieran estudiar. De ahí, del seminario, ya voy a pasar para acelerar un poco el tema. Yo fui a estudiar a Salamanca. En Cáceres había gente muy buena, profesores en Cáceres, me refiero Coria y Cáceres, porque luego pasó el seminario en Cáceres. Y al terminar la filosofía, yo quería ir a la universidad, y otros amigos míos que también pues íbamos bastante bien en los estudios, y unos se fueron a Comillas, como Julián Díaz, un amigo mío íntimo, y yo me fui para la Salamanca, y bueno, la Pontificia. Y bueno, pues aquello fue también otro paso enorme para mí, porque allí había una gran flecha de profesores de gran calidad y gente en general de los mejores de cada seminario. Bueno, allí confrontamos muchas ideas, fue cosas y creo que fue para mí por lo menos muy, muy importante. De allí yo no estaba muy seguro con la conseguir de seminarista, no por nada, sino simplemente porque no quisiera tener que arrepentirme después. Y tenía en Francia unos primos y unos tíos, un hermano de mi padre, que se habían ido antes de la República como emigrantes. Y hubo un tiempo en que no se podía ni conectar con ellos más que a través de la Cruz Roja, durante la guerra y eso. Pero por fin llegamos a tener contacto y me invitaron a ir a Francia. Y fui y estuve allí, vi las primeras impresiones de estar en el extranjero, y me fui con 500 pesetas prestadas, que me las prestó don Ángel Tejero. Nunca me las pidió, pero yo se las devolví al mes o así de estar trabajando. Bueno, me fui en autostop, pasé muchas peripecias, ahora no lo haría, ahora no me atrevería. Y bueno, pues entonces estaba de moda el Real Madrid como equipo, y los críos, los chicos de Francia o de Alemania, según el país en que estaba, se sabían de memoria los jugadores de cada partido. Yo no me lo sabía, pero ellos me lo decían. Bueno, y para nosotros, ya incluso más, cuando ya estuve más tiempo ahí, era como una liberación. Cuando el Real Madrid ganaba, nos crecíamos nosotros, mientras que los demás pues se molestaban porque siempre ganaba el Madrid. Los suizos o los alemanes querían que ganaran otros, pero nosotros nos enorgullecíamos y nos crecíamos. A propósito de esto del fútbol, recuerdo, estando en Calzadilla, que como no había radio ni había nada, vino un señor de Argentina que provenía del pueblo y trajo un transistor, y se fueron a un prado por allí en verano a oír la radio, y unos cuantos muchachos que sabíamos que tenían los seguimos y nos pusimos a unos 20 metros de donde ellos estaban oyéndolo, ¿no? Y no nos dijeron nada, y estuvimos escuchando, y entonces me sonaba a mí Paraguay, Uruguay, como si fuera, qué sé yo, como Estados Unidos ahora, una cosa tremenda. Era los del Uruguay, van a jugar con Uruguay, y aquello parecía que era lo más grande que podíamos, y no teníamos tampoco muchas ideas geográficas, pero por el fútbol, pues recuerdo que nos emocionaba tanto ver cómo lo decían por la radio, que el corazón parece que se nos saltaba, y teníamos un cierto placer en ello. Recuerdo que lo comentábamos entre nosotros.
y oímos precisamente ese partido con Uruguay, que para nosotros era, como ya digo, el fin de lo más importante. Y eso la primera vez que oíamos un transistor, porque lo traía este señor de Argentina. Uruguay-Brasil era. Uruguay-Brasil. No me recuerdo ya, pero vamos, era, y ganó Uruguay, me parece. En 1950. O sea, pues, aquello era para nosotros una cosa extraordinaria. Y luego, pues digo, estando en Francia, yo sabía muy poquito francés, había aprendido 4 cosas, pero estando allí, como ellos hablaban español y luego ya oía yo un poco más, oía de Gaulle, sobre todo en cuando se presentaban las elecciones, después y cuando discutía o daba ruedas de prensa. Verdaderamente a mí me gustaba de Gaulle, era un tío con aplomo y muy, muy bueno hablando, ¿no? Y recuerdo que para mí entonces Francia era como el país de la libertad. Recuerdo que cuando iba en autostop, no sé, hacia Francia, cuando iba en autostop, una señora francesa me dice, pues no sé por qué hablamos si yo era seminarista o tal, y dice, pues no son los curas los peores que viven en España. Y yo le dije, malheureusement c'est vrai, que era el francés que yo sabía y el estilo. Desgraciadamente es verdad, pero las cosas son así. Y yo, pues me ha gustado su respuesta, decía la señora. Bueno, total, estas anécdotas, que fui una vez que en autostop me cogieron unos árabes, eran 4 o así, y una vez que entré en ellos pasé fatal, porque me hablaban solo en árabe, ni en francés, ni en ninguna otra lengua, ni en español, y además me pedían dinero, era una cosa así macabra para mí. Tuve que hacerme el tonto, ¿no? Hasta que llegamos a Luxemburgo, que yo fue una de las rutas en las que fui haciendo autostop hasta Hamburgo. Y al llegar a Luxemburgo y entrar en la estación, o sea, en la frontera, digo, esta es la mía. Me salí de esto y querían que siguiera. Vamos, era verdaderamente una humillación tremenda la que... Sin embargo, con otra gente, pues, me trataron muy bien, me preguntaban por Luis Miguel Dominguín, que entonces era también otro de moda, torero, ¿no? Y bueno, de Franco también hablaban, pero vamos, entonces se veía como un poco misterioso. Franco estaba plenamente vivo y fuerte, y hablaban de él, pero con cierta reserva. Y luego, pues sobre todo, en ciclismo, éramos también como los grandes campeones, por Bahamontes, incluso pues trataban de traducir va a montes, que sube a los montes, porque hacía proezas increíbles. Empezaba el último y terminaba el primero, era una cosa. Bueno, pues entonces, entre Bahamontes, Luis Miguel Dominguín y el Real Madrid, y alguna vez de Franco, alguna cosa, eran las conversaciones, que ya me las sabía cuando iba cambiando de uno en otro. Pero fue interesante. Ahora, con todo lo que pasé, pues hoy no lo haría, y sobre todo luego hubo problemas con lo de autostop y todo eso. Y bueno, por fin entré después a estudiar. Me fui primero en autostop a Suiza por un amigo que tuve en Madrid y tal. Bueno, y entré en un restaurante de Petit Canard y bueno, pues ahí estuve trabajando, y el señor era un poco raro, yo tampoco a lo mejor entendía todo bien, y lo pasé mal con este señor que quería humillarme y yo no me dejaba humillar, claro. Me pensaba por dentro, tengo más preparación que usted, lo pensaba en plan de autoafirmarme, ¿no? Pero claro, ya al final era tan negativo que me fui a Düsseldorf, Alemania, que había algunos de mi pueblo, y bueno, pues llegué allí y no tenía dinero alemán, tenía solamente francos franceses,
y no sabía cómo coger el autobús. Hasta que un borrachín me dice, ¿qué tal? Era de fuera, o no, creo que era suizo. La cosa es que dice, trae para acá, me cogió y me dio dinero alemán y ya monté en el autobús. Hubiera podido entrar a lo mejor y no, a lo mejor ni me lo cobran, pero quería ir tan por lo legal que no me atrevía a entrar en un autobús sin dinero alemán. Total, que fui hasta un terrat, que era el sitio donde estaban mis amigos, y bueno, pues allí me coloqué como pude. Estuve trabajando en una fábrica de tubos, y a propósito, allí lo he recordado últimamente, que no me acordaba, pero que me ocurrió, se cogían tubos y se les pasaba por agua, iban pasando en grandes, para ver si tenían algún fallo los tubos, que eran de muchos niveles. Y recuerdo que a veces cuando había uno malo tenía que subirme arriba y estaba el jefe allí controlando la máquina. Y no sé cómo me despisté, me subí arriba y estaba la máquina funcionando. Entonces me grita el y apagó la máquina. Yo ni me enteré que, claro, que si se descuida un par de segundos podía, vamos, haberme destrozado totalmente, porque estaba entre el tubo, la máquina seguía tubo con tubo y me podía destrozar entero. Así es que me bajé y no pasó nada. Luego me regañaba el otro, el alemán, perdón, el pobre tenía razón, pero yo lo había hecho como otras veces, que en vez de estar la máquina parada para quitar los tubos, no lo estaba, y entonces me pudo pasar. Bueno, eso es una de las anécdotas que me pasaron ahí. Tuve algún incidente, quizás en una pierna con eso, pero fue poca cosa, no pude seguir. Y bueno, pues la Ross-Rohlen me parece que se llamaba la fábrica. Entonces ahí estuve una temporada en verano, y de ahí me fui a Suiza, ya a la universidad, a Friburgo. Antes había estado en Basel, Basilea, viendo la universidad, que me gustaba por ver lo distinto y tal, pero en definitiva fui a parar a Friburgo, que se podía hablar en francés, en alemán, incluso parte en latín lo hacía un profesor, se alternaban, y a veces elegías el profesor que a lo mejor explicaba en francés o explicaba en alemán. Yo opté por el francés, que era más fácil, más próximo, y lo podía. Y alguna clase iba de alemán, pero no era más complicado. Pues cuando llegué, recuerdo que un chico que estaba allí, valenciano, me dice, ahora tienes tú que hacer tu programa, tu currículum. Yo no le entendía lo que me quería decir. Y en definitiva era que allí tenías que poner tú las asignaturas que querías dar y poner con este profesor o con el otro. A mí me quedaba aquello extraño, porque el programa en España está dado y no lo haces y punto, ¿no? Ahí tenías que poner tú, claro, te orientabas tú en segunda carrera que quisieras coger. Así es que el primer semestre dice, bueno, el primer semestre que sepas que se pierde cuando uno llega aquí. Y eso me dio a mí una cierta... Perdido quiere decir que no, que estaba un poco desorientado. Bueno, pues así me pasó también, un poco desorientado. Estuve en una escuela agrícola, que como surveillant, que era una especie de vigilante, estábamos dos suizos y yo, bueno, pues ahí también tuve mis peripecias. Recuerdo que como teníamos que vigilar por la noche, no podían hablar, y teníamos que, bueno, resulta que una vez voy yo, me toca, y voy a ver quién es el que ha hecho una peripecia. Se había tapado la cara, y yo, bueno, y se aguantó hasta que no, pero yo cogí el número y resulta que era otro que se había metido en cama de otro, con un lío que tuve con él. En fin, tuve otra peripecia, que esta ya fue más fuerte, que resulta que uno que era un poco en plan chuleta, cuando estaban ya todos dormidos, me tiró una naranja o algo así, una cosa.
y la cogí en el mismo momento y se la lancé a la cara y vamos, que fue una reacción inmediata. No debería haberlo hecho, pero que no tenía otra salida en ese momento, no tuve otra reacción. Total, que el chico al que le di no era precisamente el que me la había tirado, era otro. Pero es que el otro se había escondido y este se había puesto de pie. En fin, luego el director me tomó allí aquello con cierta... Dice, hombre, ¿cómo haces eso? Digo, ¿qué podía hacer si me tiran y me dan en la cabeza con una naranja? La veo, pues, creo que es él. Y, bueno, estas cosas que son ya anécdotas un poco. Bueno, luego pues de ahí ya me fui, íbamos a las 6 de la mañana, nos íbamos a la universidad, que estaba a 5 kilómetros. Y los niños también se iban a la escuela a esa hora. ¡Jo! ¡Qué tremendo!, ¿no? Bueno, total, que yo iba a la universidad y luego me venía y dormía aquí en l'École Agricole Grand Genève. Bueno, creo que estaba hablando de la entrada en la universidad, las dificultades que suponía un cambio de visión, en que había que cada cual elegir su propio programa y su asignatura, que para mí aquello era novedoso y que se hacía por trimestres, por semestres y no por años. O sea, era otra visión, con lo que nos decían que el primer semestre se perdía, y vale, ahí se perdía en ese sentido. Porque por otra parte, yo no me examiné en la universidad más que al final, porque te dejaban, si ibas a hacer, cuando hice el doctorado, pero que tuvieron que protestar los estudiantes de económicas porque querían que les examinaran cada año. Porque claro, al final podía ocurrir que no sabían, después de todos 4 o 5 años, lo suspendían y no le quedaba nada. Y bueno, pues quiere decir que allí más o menos había una especie de creencia en que el estudiante estudiaba y iba progresando y tal. Y lo único que a mí entonces también me sonaba todo a nuevo, es que cada estudiante tenía la tabela escolar ondulada. Y bueno, con eso íbamos al comienzo de curso, íbamos a cada profesor para que nos firmara que habíamos elegido su asignatura y estábamos en esa clase. Y a fin de curso también nos la firmaba. Como tenemos una colección de firmas de profesores, y yo ahora me recuerdo, por ejemplo, Wojenski, que era uno muy célebre a nivel mundial, y aunque yo tenía otros más especiales, más para mí el profesor que mejor que yo he valorado como tal era Philip, que era menos conocido, pero era un hombre de una profundidad enorme, y además se veía como iba hacia adelante y se llevaba. Y bueno, ahí tenía Utz, con el que hice la tesis doctoral, pero de todas formas muchas de las soluciones de mi tesis las sacaba de Philippe, porque era el que me hacía pensar más lejos, y ese me dio muchas claves, Philippe. Luego estuve con otros fantásticos como Leuten, Kuiper, otros que eran, y sobre todo Wojenski era de fama mundial por la lógica matemática y su dedicación al comunismo. Era un poco especial Wojenski. A veces cogía para examinar a un alumno, pues no es que se juntaran allí 3 profesores y tal. Cuando uno quería examinar, pues decía, venga, monta mi coche. Se lo cogía, iba a Berna, y a lo mejor cuando terminaba, bueno, pues dale, y lo dejaba en el camino. Esto se comentaba, ¿no? Y ya terminaste, pues dale, adiós. Y lo bajaba del coche y cosas de esas que... Había muchas cosas que para mí eran novedosas. La fiesta incluso al principio, los estudiantes ya veteranos trataban de ayudar a los nuevos para ver lo que había que hacer. Se hacía un baile también y una serie de cosas. Y era diferente el modo de actuar.
Y aquello, bueno, pues luego los profesores, recuerdo que incluso algunos exámenes que hacíamos en clase una vez, que no sé, tampoco porque luego no tenía mucha trascendencia esos exámenes, pero bueno, pues el profesor se iba del examen y los alumnos hacían lo que ¿no? Y algún español sacaba a lo mejor el libro y a copiar, y entonces te miraban los suizos como si estuviera haciendo un crimen. Así es que le decía a uno que yo le oí, tú trish, tú robas, tú robas. Pero nos parecía un poco extraño que el estudiante no intentara copiar como era lo corriente aquí en España. Pero allí eso te consideraba, el propio estudiante te denunciaba como diciendo, tú estás robando. Eso no es, no sé, y bueno, además se entendía el estudio no como una cosa forzada, sino deseo de aprender. Recuerdo una alemana, Edelheim, que tenía un interés tremendo en aprender español y se juntaba con los españoles para hablar y tal, y tenía una risa que llenaba la clase, era muy, muy buena chica. Y sigo con su amistad ahora todavía, y otro que hoy ya ha fallecido, Marcial, que éramos españoles y venía para que le dijéramos cosas y tal. Para nosotros, claro, aquello era una novedad, y sobre todo, pues que yo cuando quería examinarme me decían, no, tú espérate, si vas a hacer el doctorado, con el doctorado. O sea que hacías un examen. Además, un solo profesor me estaba examinando. Se iba él y venía otro a lo mejor. Y eso era otra forma de entender la cosa. O que se va en el coche y según va en el coche lo va examinando. Pero bueno, había una cierta credibilidad en el propio estudiante, porque de verdad había también un interés por aprender. No era voy a ver si engaño al profesor, sino que había interés por aprender una visión distinta de la que a veces tenemos Bien, estaba hablando de las primeras impresiones en la universidad y bueno, como era diferente, pues ahora yo creo que aquí en España también se hace algo parecido, pero bueno, entonces era todo novedoso para mí. Y recuerdo que un estudiante de Valencia, Tamarín, que se llamaba, me ayudó para decirme, no, esto se hace así, yo no tenía la menor idea, me parecía que estaba como en otro mundo. Luego el profesor, por ejemplo, Utz, como había mucho latino, había de muchas nacionalidades, y no sabían, pues elegías más o menos en dos ramas, o francés o alemán, pero Utz, que tenía de ética social, pues empezaba hablando a lo mejor en francés, seguía en alemán cuando le parecía y otras veces en latín, los tres cosas en la propia clase. Y bueno, pues iba allí explicando que se trataba de facilitar a los alumnos que venían de distintos sitios. Estaban, por ejemplo, de España los marianistas, que había un colegio entero allí de estos marianistas. Iban todos allí y claro, como estudiaban latín, pues por si acaso se ve que daba también algunas expresiones y algunos comentarios en latín para que se pudieran enterar y el estilo de las clases pues era diferente, ¿no? Philippe, por ejemplo, pues estaba el hombre entusiasmado, por lo menos a mí y a algunos viéndolo. Yo me quedaba como entusiasmado oyéndole, porque parece que en cada palabra daba algo nuevo, algo que te ilusionaba, y luego yo eso parece que lo desarrollaba. Y tenía además este hombre, se ve que trataba de que la universidad llegara de verdad a los alumnos y a la gente que quisiera, y hacía cursos fuera de los horarios y de todo, o sea, una especie para los que querían hablar sobre temas que no habían podido hablar en clase, o en la misma universidad, o a veces en casas particulares, pero abiertas al que quería. Íbamos y allí él explicaba un tema y los demás pues seguíamos, poníamos dificultades.
Y recuerdo que una vez, como ya me conocía, fuimos a casa del rector. El rector le había dejado su casa para que fuéramos allí los estudiantes que quisieron. Generalmente era gente que estaba muy metida en filosofía. Y entonces, al empezar, dice, bueno, yo haré la exposición y tú pondrás los problemas, las dificultades. A mí me quedó un poco sorprendido, porque yo le ponía bastantes puntos que a mí me chocaban, pero los vivía con intensidad. Recuerdo una vez que en clase de Wojensky, que era el profesor así de más fama mundial, pero el más profundo para mí era Philippe, pero bueno, este hombre pues tenía, con lógica matemática y el comunismo pues tenía una fama mundial. Y le pregunté, porque era un dominico y por tanto, pues como dominico tenía la fe católica por lo menos, y le pregunté en clase, dije, ¿cómo usted, siendo creyente, cómo explica la Trinidad con la lógica matemática? ¿O cómo puede usted decir que 1 es 3 y 3 es 1? En fin, la Trinidad, ¿cómo se explica eso? Y el hombre, que se debió ver la cosa difícil de explicar, dice, ¿y cómo lo explicaría usted? Y tuve que dar yo la respuesta y le dije, pues mire, yo creo que esto hay que recurrir a la analogía y creo que no se puede tomar de forma unívoca, porque es imposible. Y por tanto, y no sé qué más le dije, bueno, la cosa es que lo aceptó como válido y le aconsejó a los demás estudiantes que debían de aprender, además de lógica matemática, estudiar filosofía a fondo, porque es como se pueden solucionar algunos problemas. No, me he hecho un piropo allí muy... De tal forma que luego yo supe de algunos españoles que no me conocían, porque había muchísimos españoles o iberoamericanos, que me consideraban como una persona muy, muy metida en filosofía. Quizás por ese detalle de, bueno, también que en las clases de Philippe yo siempre preguntaba en esas que eran fuera de la corriente ordinaria. Bueno, esto es una anécdota que la dejo por lo menos que el clima en que nos movíamos, porque esto era incluso fuera de clase, teníamos clases. En fin, de temas de la universidad, pues teníamos a veces incluso algún profesor que en la propia, en la sala de lectura, pues lo invitaban los propios estudiantes para que se tocaran temas concretos, sobre todo al de moral o no sé cómo se llamaba. Bueno, la cosa es que allí hacíamos todo tipo de preguntas y resultaba interesantísimo, porque todo el que tenía algún tema lo planteaba allí y luego estabas más enterado, podías decir lo que querías, era verdaderamente interesante. Y ya digo que luego uno de los temas que había es que no había demasiados exámenes, era más bien el que quería hacer el doctorado, bueno, pues antes del doctorado le podían hacer un repaso de toda la filosofía o de lo que sea, hasta el punto de que algunos protestaban porque podían quedar en la nada después de 5 o 6 cursos o los que fueran, ¿no? Yo lo hice por ese sistema, pero que me lo hicieron así, pero fui también un profesor, luego fue otro, y me iban preguntando y yo iba respondiendo, pero cada cual, ellos seguían con sus clases, con su tal, y cuando terminaba venía uno y a lo mejor se iba el otro y cosas así, pero vamos, en una fórmula muy, muy normal. Teníamos también alguien que daba clase de temas de español, Sugrañes, que era un catalán que parece que entonces también debía haber tenido problemas con el tema catalán y estaba allí de profesor. Era una persona muy asequible, buena persona y bueno, pues también aprendimos bastantes cosas porque a los españoles nos invitaban a todos a que
fuéramos y podíamos, porque a los profesores le pagaban en función del número de alumnos que iban con ellos. O sea que también le interesaba que fuéramos más alumnos a sus clases, ¿no? Que eso yo no lo sabía, claro. No te pagaban un sueldo fijo, o habría un sueldo fijo incrementado por el número de alumnos. Y por eso a todos les interesaba que hubiera alumnos en sus clases. Un profesor sin alumnos, mal asunto, allí, ¿no? Y bueno, pues estas son algunas de las variantes. De ahí, bueno, pues ya voy a saltar para no quedarme ahí mucho más tiempo. Hice una tesis doctoral que se titulaba El derecho al error. Entonces yo tenía quizás la reminiscencia de la dictadura y un cierto hermetismo, un modo un poco dogmático de tratar todas las cosas aquí en España, y era una reacción propia de rebelarte contra todo lo que era impuesto. Y yo entonces le propuse al profesor de ética social, AUS, el hacer la tesis sobre el derecho al error, que en principio choca, porque, hombre, el error... Pero claro, yo era una especie de anti-eslogan, porque generalmente la Inquisición consideraba el error y el mal una misma cosa. Vamos, quiere decir, lo trataban, el que uno se equivocara, era hereje y por tanto difundía el mal. Y bueno, yo entonces planteaba la tesis contraria. Digo, una persona tiene derecho a seguir su conciencia mientras no vea lo contrario, porque tiene una sola cabeza con la que tiene que pensar hasta que se muera. Y es la última referencia posible para ser auténtico en la búsqueda de la verdad. De tal forma que el error no lo defiende nadie. El error es el atributo que ponen los contrarios al que no piensa como ellos. Y claro, a veces se utilizó el tema del error para perseguir a aquellos que pensaban diferente, los herejes. De tal forma que yo recuerdo a mi madre decir de alguien, ese es un hereje. Es como la peor ofensa que le podías decir a alguien, un hereje, como si fuera eso. Pero claro, ya no sabía exactamente ni qué era un hereje, ¿no? Pero venía eso, claro, de cuando la herejía se castigaba hasta con la muerte en algunos casos. Bien, pues yo terminé mi tesis y me vine a España y se publicó en Herder, y en la editorial Herder, y recuerdo que me la sacaron en televisión, no sé, era a mediodía o así, y estuvieron haciendo un comentario en la tesis porque era un poco peligrosa entonces todavía, de tal forma que mi profesor me retuvo quizás un año o cerca de 2, porque me decía, mira Pedro, si sales ahora, a mí me mandan a un convento, a un castillo y a ti a la cárcel. Vamos a esperar a que termine el concilio. Y para ver cómo se resolvía el tema del derecho al error en el Vaticano II, ¿no? Como él era dominico, pues también dice, a mí me meten en un castillo y tú a la cárcel, y para eso yo no quiero ir a la cárcel. Pero total, que vine a España y era Fraga entonces el ministro de Interior, me parece, creo que se llamaba Interior, y mi profesor le conocía en congresos y cosas de eso, y le dijo a Fraga, a ver si no me lo condenáis. Y dice, no hombre, no, y que me dijo, si aquí hay libertad y no sé qué. Total, que salió en la tele y salió un comentario bastante amplio sobre eso. Y bueno, pues así yo vine aquí, tenía ya pues unos 6 o 7 años de experiencia democrática, y recuerdo que era como cuando uno anda y se pega con las paredes. Pues también en los sitios en que di clase hablaba con cierta naturalidad y parece que chocaba, y en algunos casos me consideraron como comunista. Digo, pero si yo no soy comunista ni se me ocurre, ni es que no sería feliz en un país comunista. Pero claro, como decía las cosas que ahora en democracia son normales,
y defendía algunas cosas que no eran defendibles cuando hay dictadura, pues se me tachaba directa o indirectamente de comunista. Recuerdo que cuando ya yo había entrado, después de empezar a dar clases y tal, viene la democracia y yo me presenté por Extremadura. Bueno, en principio yo no quería entrar en política por una razón, porque el tema de la libertad y de la objetividad lo tenía muy dentro, ¿no? La verdad para mí era sagrada. Además mi madre me lo decía. Dice, hijo, di siempre la verdad, aunque sea contra ti mismo. Pero esa forma de entender eran sus valores, pero no precisamente de una universitaria, sino de alguien que no tenía estudios ninguno, pero tenía unas vivencias que creo que influyó en mí, mi madre, más que las 3 universidades por las que pasé, en cuanto a principios, en cuanto a valores. Y no sé qué iba a decir sobre esto del... Ah, bueno, que cuando luego, más tarde, entré en política, salí de senador y, bueno, pues yo iba con toda la ingenuidad tratando de que todo lo que creía que era justo lo podía arreglar. Y voy estaban en Pizarro, un pueblo de la provincia de Cáceres, de colonización. Les estaban amenazando a los colonos porque debían el canon de agua o el canon de obra, no sé qué, algunas cosas que debían a Hacienda. Y le amenazaba a la Guardia Civil o Hacienda diciendo que les iban a detener por no haber pagado. Y entonces yo estaba en el Senado y me llaman de Pizarro. Dice, oye, que nos quieren meter en la cárcel porque debemos, a ver si puedes venir, me voy para allá. Y resulta que cuando me voy al cuartel de la Guardia Civil y el teniente, se llama teniente, el que está ahí en el cuartel, y voy al pueblo, hablo con él y se enfada conmigo. ¿Usted qué es, comunista? Y digo, no soy comunista, pero no hace al caso, simplemente creo que los temas de deudas o no deudas los tienen que resolver los jueces, pero un guardia civil no tiene por qué meter en la cárcel a nadie ni porque deba, ya se defenderá Hacienda o quien sea. Y bueno, pues entonces llama a gritos al otro guardia civil que debía estar con él y viene y los dos pues, me hablan de una forma que era como amenazante. Y bueno, pues no se preocupe, cogí y me marché, porque me fui a Pizarro, porque estaba en el pueblo Nodriza, que ahora no me viene su nombre, pero al lado de Pizarro. Y me fui para el pueblo, estaban allí todos, unos 70 hombres y mujeres, había mujeres. Y bueno, me explican todo y tal. Había un señor que quería explicarme lo que les pasaba. No era capaz. Estaría 20 minutos tratando de explicarme lo que pasaba. Y al final, este lo que quiere decir es que no quiere que su familia se muera de hambre si lo meten en la cárcel. Que él, bueno, no le salían las palabras, no sabía articular las palabras. Por fin le digo, mira, tranquilo, que si a ti te meten en la cárcel y tienes que pasar hambre, vamos a repartir el hambre entre tú y yo, no te preocupes. Y bueno, pues se tranquilizó y bueno, la cosa siguió. Bueno, y cuando estamos allí en el bar, pues esas 70 personas más o menos, vienen a decirnos que han cogido la Guardia Civil y lo tienen retenido en la calle, no sé quién, no me acordará el nombre, lo tendré apuntado quizás. Y entonces hablo con todo y bueno, vamos a hacer una cosa, me voy a prometer que seguís lo que ellos digan, no, vamos a ir allá. Y cuando falten unos metros, os quedáis y yo voy a hablar con la Guardia Civil. Así que así fuimos. Detrás de mí unos 70 hombres y cuando los vemos allí en la calle los tienen detenidos con sus fusiles, con sus cosas. Y
quietos ahí, yo voy, digo, les pido, mire, por favor, creo que deben soltar ustedes a ese hombre, porque esto es un asunto de jueces, no de guardias civiles. Así que les pido por favor que lo suelten. Y lo soltaron y se vino con nosotros. Y nos fuimos al pueblo todos. Pero ellos como si les hubiera humillado al quitarles a la presa, ¿no? Y claro, se atrevieron a tirar contra 70 personas. Nos fuimos en silencio, tranquilos, vamos, hablando normal. Y nos estuvimos al bar, estuvimos tomando por ahí cosas y tal. Y al poco rato, un revuelo, que viene el refuerzo de la Guardia Civil, todo ahí con sus fusiles y sus cosas. Y yo dije, tranquilo, seguid como estáis. Cada cual siguió tomando, bebiendo, y ellos como desafiantes, como esperando a que alguien les dijera algo, y no, como nadie dijo nada, seguimos en lo nuestro, y no recuerdo todos los detalles, pero no pasó nada. No, se quedaron quietos y se fueron y ya no pasó más. Pero eso fue uno de los, yo lo llamaba el motín de Pizarro, era el pueblo. Luego tuvimos una manifestación en Cáceres y fue todo el pueblo a la manifestación y mucha otra gente, también por temas de los pueblos de colonización. No sé, me quería preguntar algo con... ¿En qué año fue? ¿En qué año? Pues esto sería en 1978 o así. 78, sí, cuando ya yo era senador. Yo fui senador en la primera legislatura, que fue constituyente, y en la siguiente. Estuve en total 7 años, me parece, de senador. Bueno, pues entonces, no sé, ese era un detalle que quería haber contado de... Entonces, bueno, todo estaba entonces como Manifestación de Cáceres. La manifestación de Cáceres también. Bueno, en Cáceres que tuvimos un montón de manifestaciones con el tren. Tuvimos 7 manifestaciones con el tren que nos lo quitaron. O sea que Cáceres quedó sin tren norte-sur, o el tren Ruta de la Plata, y luego nos han quitado el Lusitania, y ahora llevamos 3 años incomunicados por tren con Portugal, a pesar de que tenemos, creo que son 428 kilómetros de frontera con Portugal, y estamos como de espalda. Bien, pues yo en estas peripecias tuvimos también otra manifestación del tabaco en Navalmoral, que yo entonces había tenido que venir a Madrid, no sé por qué, y teníamos el Senado u otra cosa. El caso es que yo era también diputado en la Asamblea de Extremadura, y habían los tractoristas, los tabaqueros de la zona de La Vera y todo, y de Camparañuelo, se vinieron todos a Navalmoral. Entonces no había autopista, era una sola carretera, y habían bloqueado todo. Entonces yo iba desde Madrid a Navalmoral y no podía llegar, pero vamos, ya desde allí fui a pie, cuando ya no podía andar, porque nos mandaban. Y según me vio alguien, dio la nota, lo comunicó a los mandos de la Guardia Civil y de los GEO, que habían ido hasta los GEO, de aquí de Madrid. Y me llamaban por la megafonía, que me acercara, por favor, que acercara. Y me acerqué, se vinieron los mandos y dije, por favor, a ver si puede usted organizar esto, porque si tiene que pasar a alguien de urgencia por una enfermedad o alguna cosa, no podemos hacer nada. A ver, que pudiéramos hablar con alguien. Y digo, bueno, yo no... Esto está organizado, está funcionando, yo hablaré con ellos. Y cogí y organicé a dos de cada pueblo. Nos reunimos en el Hotel Moya, allí en una especie de rincón. Pero allí se nos metió Guardia Civil, se nos metió todo el mundo, o sea que ellos se dieron, aunque yo estaba hablando con esto, tratando
de ver cuáles eran las reivindicaciones pueblo a pueblo, y teníamos, bueno, en ese momento me llama el gobernador civil que quiere hablar conmigo, que a ver si se puede solucionar aquello, que aquello tiene más tal. Bueno, hablé con él, le dije lo que querían y tal, y nos fuimos organizando. Y explicamos cuáles eran lo que pretendían, porque sobre todo los tabaqueros habían hecho estos naves para sacar el tabaco y les habían cambiado luego los cultivos, pasados de una clase a otra, y entonces todos los préstamos y todo lo que habían quedado no servía para nada porque era diferente el modo de cuidarlo y tal. En fin, que ahí había un malestar enorme, ¿no? Y bueno, fuimos por el centro me llamaron que habían tirado un tractor nuevo, lo habían tirado a una especie de laguna, o sea, un chavancón que había llovido y estaba aquello lleno, y lo había tirado la misma policía adentro. Y claro, estaban todos que reventaban, ¿no? Los tabaqueros, y fui yo allá, se rodeó aquello todo, pero antes de llegar, cuando íbamos por dentro de la ciudad de Navalmoral, vinieron unos cuantos de policías, tal, íbamos 10 o 12 juntos, y nos cogieron y dieron algunos palos, a mí me dieron algunos, pero no fue tan... Pero se corrió la voz que nos habían roto las costillas algunos, y bueno, es que la gente se encabritó un poco y nos metieron en un furgón. Yo entré porque quise, porque no tenían derecho a detenerme ni retenerme, pero entré con los demás para que nadie... Y ahí nos tomaron nota a unos 10 o 12 y luego nos dejaron salir y nos fuimos a ver el tractor que estaba. Y bueno, pues cuando vieron que estábamos allá y estaba la gente cada vez peor, pues dieron la voz que nos retiráramos, que fueron, y tuvimos que separarnos porque empezaron a tirar bolas, y algunas mujeres que estaban con nosotros corrieron hacia el campo, y como estaba un poco húmedo y llovido y tal, perdieron hasta los zapatos, algunas de ellas, y algunos le dieron alguna bola, pero a mí no me tocó ninguna. Estas eran que tiraban. Y luego, pues, no sé, pues ya la gente fue como retirándose, habían multado a todos los tractores uno por uno, y bueno, pues ellos pusieron una denuncia contra nosotros también por lo que había ocurrido, y total, ahí ya me dijeron que fuera para Cáceres, los nuestros, que no fuéramos, que la gente era ya casi de noche, y bueno, ya habían intervenido los geos, que eran las fuerzas esas más, y nos fuimos, ¿no? Y ya pues yo tuve que poner, el partido Extremadura Unida tuvo que poner 50.000 pesetas para que no entrara en la cárcel, pero no había hecho nada nuevo. Había uno de Torremocha que hizo de poli bueno y los polis malos, porque también en un momento antes de esto la gente había rodeado a los mandos de la Guardia Civil y de lo otro. Tenía rodeado una casa, y entonces preguntaron por altavoz por mí que llamaran a Pedro Cañada, que fuera Pedro Cañada, y tal. Total, que fui para allá y me dicen, mire, estamos a punto de que pueda ocurrir algo muy grave. No podemos permitir estar rodeados como si estuviéramos secuestrados. Y si no los quita aquí pronto, vamos a tirar por donde sea. Y bueno, yo les pido una cosa: si ustedes no intervienen para nada y me dejan a mí actuar, no pasa nada, ya se arreglará. Y pues vale, sí, actúe usted. Bueno, llamé a la gente y dije, mira, no podemos rodearlos, que se sientan como secuestrados a los mandos. Tenemos que dejarlo y vamos a seguir con nuestra demanda. Vámonos y vamos a seguir con esto. Y bueno, pues se fue.
nos fuimos y aquello quedó tranquilo. Y uno de Torremocha, un guardia pues me defendía siempre porque veía que yo iba de buena fe, hacía de poli bueno, ¿no? Y luego en el juicio, pues también esto lo hizo a favor nuestro. Pero vamos, se ve que son componentes que ellos tienen también, pero vamos, y conmigo se portaba muy bien y en definitiva yo es que iba de buena fe, que es lo que yo creía, que con el hecho de que iba de buena fe y que era justo, lo podía arreglar casi todo. Luego me di cuenta de que no todo se podía arreglar, pero iba de buena fe. Así es que, bueno, ese es uno de los... Podría seguir hablando, pero en definitiva era un momento de incertidumbre para todos. Se estaba instalando la democracia y los hábitos democráticos en un terreno en que no se había utilizado y todo el mundo estaba estrenando democracia y a veces sin saber qué hacer para solucionar los temas. Yo organicé a los pueblos de colonización, que eran unos 20 o 25 por Cáceres y otros tantos por Badajoz, pero yo me ocupé más de los de Cáceres, porque habían quedado un poco fuera de control y sin organización. Al retirarse estaban dejando de existir el IRIDA que se ocupaba de todos estos pueblos. Y entonces quedaban como un niño a los que los queda sin padre y no saben a dónde tienen que ir. De tal forma que había pueblos, por ejemplo, como Pradochano o San Gil, que estaban a 18 kilómetros del pueblo nodriza, que era Plasencia, y en otros sitios algo parecido. Entonces, cuando había un problema, ahí tenía que intervenir o sanidad, o educación, o obras públicas, o el pueblo nodriza, y todos se echaban las culpas unos a otros, y nadie quería intervenir. Yo recuerdo que no tenía más que un teléfono en cada pueblo, y entonces le dije al ministro del ramo, digo, vamos a ver, ¿cómo se puede solucionar que esta gente tenga al menos la posibilidad de hablar por teléfono? Y si es que es imposible, tenemos que gastar 150.000 pesetas por cada teléfono. Y le digo, bueno, pues mire, podríamos hacer una cosa, que el teléfono cada teléfono que se pone en España tiene un coste. Dividimos el coste total de todos los teléfonos y se divide, y entonces será menor el coste de estos que tienen que pagar 150.000 pesetas. Y si en vez de 150.000 valen 1.000 o valen 500, pues ya es otra cosa. Así es que así lo intentó el ministro, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora, era de Salamanca. Bueno, y se fueron haciendo así, solucionando algunas cosas, que no todas, ni mucho menos. Pero yo entonces era como el portavoz de estos pueblos que no sabían a dónde recurrir, porque nadie quería hacerse cargo de los problemas y ahí iban todos. Yo entonces, ya digo, estaba lleno de buenas intenciones y me faltaba, y lleno también de ingenuidad. Me creía las cosas que se podían arreglar con facilidad porque eran justas y no era tal y como yo creía. Pero hicimos muchas cosas, igual con el tren que con carreteras, que con cosas de estas. En fin, no sé si quería alguna cosa más.